Imagina descubrir que, durante 8 años, tu marido se ha avergonzado de ti, que asiste a los eventos más exclusivos de Madrid solo, inventando excusas de por qué su esposa nunca aparece. Y peor aún, que hay otra mujer a la que ha estado presentando como su nueva esposa ante toda la alta sociedad. Hoy voy a contarte la historia de Elena Dávila, una mujer de un pequeño pueblo del norte de España que descubrió la verdad más brutal sobre su matrimonio. Lo que hizo con ese descubrimiento te dejará sin palabras. Esta es una historia de venganza, transformación y una confrontación pública que derrumbó reputaciones en la élite madrileña. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal si quieres ver más historias increíbles de redención y venganza. Elena Dávila siempre supo que algo andaba mal, pero nunca pudo señalar qué era exactamente. En una fría mañana de noviembre en Madrid, miró por la ventana de su elegante apartamento en el barrio de Salamanca, observando a ejecutivos bien vestidos caminar por la calle Serrano hacia sus oficinas. Sintió el peso familiar de la soledad que había sido su compañera durante años. El apartamento estaba inmaculado, decorado con el mismo buen gusto discreto que Alejandro Montesinos, su marido, siempre exigía. Muebles de diseño italiano, tonos neutros, todo coordinado para reflejar el estatus de un ejecutivo exitoso. Pero Elena se sentía como una extraña en su propia casa, una huésped temporal en un hotel demasiado caro para ella. Alejandro Montesinos se había ido temprano, como siempre hacía. A los 42 años, era socio director de Montesinos en Asociados, una consultora estratégica que servía a algunas de las corporaciones más grandes de España. Alto, con el cabello canoso perfectamente recortado y siempre impecable en sus trajes, a medida de las mejores sastrerías de la calle Claudio Coello, Alejandro era el tipo de hombre que imponía respeto inmediato en el momento en que entraba en una habitación. Elena, de 34 años, era todo lo contrario. Originaria de un pequeño pueblo en Asturias, se había mudado a Madrid a los 20 años para estudiar lenguas modernas en la Universidad Complutense. Allí conoció a Alejandro en una fiesta de graduación. Él ya estaba establecido profesionalmente. Ella era una joven soñadora, fascinada por la vida en la gran ciudad. Su noviazgo fue un cuento de hadas. Alejandro la cortejó con una sofisticación que ella nunca había experimentado. Cenas en los restaurantes más exclusivos, fines de semana en la Sierra de Guadarrama, regalos caros que la hacían sonrojar. Elena se sentía como Cenicienta, una chica sencilla, elevada a un mundo de lujo y refinamiento que siempre había parecido inaccesible. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña pero elegante en la iglesia de los Jerónimos. Elena llevaba un vestido sencillo pero hermoso que compró con sus ahorros de estudiante. Alejandro pagó la recepción en una lujosa finca privada a las afueras de la ciudad para 50 invitados cuidadosamente seleccionados, todos de sus círculos sociales y profesionales. En los primeros años de su matrimonio, Elena todavía mantenía la esperanza de integrarse en el mundo de Alejandro. Estudió etiqueta, aprendió sobre vinos finos e intentó desarrollar un interés por el arte contemporáneo. Pero gradualmente, Alejandro comenzó a disuadirla de asistir a eventos sociales. «Te aburrirías, querida», decía él cada vez que recibían invitaciones a galas benéficas, inauguraciones de exposiciones o cenas de negocios. Son eventos muy formales, llenos de charlas de negocios de las que no sabes nada. Prefieres quedarte en casa con tus libros, ¿verdad? Elena le creyó, o quiso creerle. Aceptó las excusas porque la alternativa
que su propio marido se avergonzaba de ella, era demasiado impensable para confrontar. Se especializó en traducción técnica y literaria, trabajando como freelance para pequeñas editoriales y empresas. Era un trabajo que podía hacer desde casa, sola, sin interrumpir la agenda social de Alejandro. Lentamente, Elena se volvió invisible, incluso para sí misma. Esa mañana de noviembre, mientras ordenaba el despacho de Alejandro para la señora de la limpieza, Elena encontró algo que cambiaría su vida para siempre: un sobre dorado olvidado entre algunos contratos comerciales. Era una invitación a la gala anual de la Fundación de Arte Reina Sofía, uno de los eventos más prestigiosos de la ciudad, celebrado en el suntuoso Museo del Prado. La invitación tenía fecha de hace 3 semanas. Elena recordaba esa noche perfectamente. Alejandro había dicho que tenía una tediosa cena de negocios con clientes alemanes y había regresado a casa a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado. Elena agarró su portátil y buscó el evento. Inmediatamente aparecieron docenas de fotos sociales en los sitios de noticias de la alta sociedad madrileña. Fotos de parejas elegantes, mujeres deslumbrantes en vestidos de gala, hombres distinguidos en esmoquín. Y entonces lo vio, Alejandro, radiante en su impecable esmoquín, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer que Elena nunca había visto. Una rubia espectacular, de unos 28 años, con un vestido rojo que costaba más que el salario anual de Elena. Era alta, delgada, con el tipo de belleza pulida que solo el dinero puede comprar. El pie de foto la golpeó como un puñetazo en el estómago. El empresario Alejandro Montesinos y su acompañante, la modelo e influencer digital, Claudia Benet, en la gala de la Fundación de Arte. Elena hizo clic frenéticamente en más fotos. Alejandro y Claudia brindando con Dom Perignon. Alejandro susurrándole algo al oído mientras ella reía. Alejandro presentándola a otras parejas de su círculo social con evidente orgullo. Las manos de Elena temblaban mientras abría el Instagram de Claudia Benet. El perfil tenía 340,000 seguidores y era un escaparate de lujo obsceno. Fotos en yates en Ibiza, viajes al Caribe, bolsos de Hermès, coches deportivos, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. En varias fotos recientes, Elena reconoció detalles que la destrozaron. El reloj Rolex que Alejandro dijo que un cliente le había regalado. El collar de perlas que apareció misteriosamente en su joyero hace 6 meses, cuando Alejandro dijo que era un regalo sorpresa de aniversario. Las flores exóticas que llegaron a su casa por error de la floristería. Todo estaba siendo comprado para Claudia, con dinero que debería haber sido de ellos. Elena continuó su investigación, con la obsesión de alguien que necesita conocer toda la extensión de su propia humillación. Descubrió que Alejandro y Claudia frecuentaban juntos los restaurantes más exclusivos de Madrid. Encontró fotos de ellos en eventos que ocurrieron mientras Alejandro estaba supuestamente en viajes de negocios. Un fin de semana en Segovia, otro en la Costa Azul francesa. La peor revelación llegó cuando Elena encontró una entrevista con Claudia en una revista de moda española, publicada 2 meses antes. En el artículo, Claudia hablaba vaga pero reveladoramente sobre su vida amorosa. «Llevo más de 1 año con un hombre maravilloso», decía Claudia. «Es mayor, muy exitoso, y me trata como a una reina. Es diferente a cualquier relación que haya tenido. Tiene una madurez y estabilidad que me hacen sentir segura». Cuando le preguntaron sobre el matrimonio, Claudia respondió: «Bueno, su situación es complicada. Estaba casado,
pero ya estaba separado emocionalmente desde hace mucho tiempo cuando nos conocimos. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que todo se haga oficial. Elena leyó esas palabras, sintiendo que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Alejandro le había dicho a Claudia que estaban separados. Durante más de un año, mientras dormía en la misma cama que Elena, la besaba cada mañana antes del trabajo y le hacía el amor en los fines de semana perezosos. Él estaba construyendo una vida paralela completa. No era solo una aventura, era una relación seria, pública y reconocida, al menos para todos, excepto para Elena. Corrió al baño y vomitó. Luego se sentó en el suelo frío, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente se levantó y se miró en el espejo, vio a una mujer que no reconocía. Sus ojos estaban hinchados, su cara manchada, y tenía la expresión de alguien que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en los zapatos de Elena? Compartan su opinión en los comentarios. Alejandro llegó a casa a las 7 de la tarde, como siempre hacía. Besó la mejilla de Elena distraídamente, como siempre hacía. Preguntó qué había para cenar, como siempre hacía. Era como si nada hubiera cambiado, como si el mundo de Elena no acabara de desmoronarse. Durante la cena, Edna lo observó, como si lo estuviera viendo por primera vez. La forma calculada en que hablaba de su día, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera conectarlo con Claudia. La forma en que evitaba su mirada. La forma en que su teléfono vibraba constantemente con mensajes que él revisaba discretamente, siempre con una pequeña sonrisa en los labios. Después de la cena, Alejandro dijo que necesitaba revisar algunos contratos en su despacho y cerró la puerta. Elena sabía que estaba hablando con Claudia. Esa noche, acostada junto al hombre que la había estado engañando durante más de un año, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. No confrontaría a Alejandro inmediatamente. Primero, descubriría toda la verdad. Y después, haría que Alejandro pagara por cada humillación, por cada mentira, por cada momento en que la hizo sentir inadecuada, mientras construía una vida de cuento de hadas con otra mujer. Los días siguientes fueron un descenso al infierno del descubrimiento progresivo. Elena se convirtió en detective de su propia vida, y cada nueva pieza de evidencia era como una puñalada más profunda en su autoestima ya destrozada. Comenzó revisando sus extractos bancarios conjuntos, a los que siempre había tenido acceso, pero nunca había usado, porque confiaba en él completamente. Lo que encontró le provocó náuseas. En los últimos 18 meses, Alejandro había gastado casi 80,000 euros en entretenimiento de clientes y viajes de negocios. Pero Elena pudo rastrear muchas de estas transacciones. Cenas en los restaurantes más caros de Madrid para 2 personas, compras en la Milla de Oro en Prada y Gucci, fines de semana en hoteles de lujo, siempre reservados para una pareja. Hubo incluso una transacción de 15,000 euros en Tiffany & Co., en la misma fecha en que Claudia había publicado una foto de una pulsera de diamantes con el título «Regalo especial de alguien especial». Pero los descubrimientos financieros fueron solo el comienzo. Elena encontró un historial de búsqueda en el iPad compartido de la pareja que Alejandro había olvidado borrar. Hoteles románticos Sierra de Madrid. Restaurantes exclusivos Costa Azul. Joyas para una mujer de 28 años. Cómo terminar un matrimonio sin perder dinero. La última búsqueda tenía fecha de hace solo 2 meses. Alejandro no solo estaba engañando, estaba planeando dejarla. Una tarde, cuando Alejandro dijo que estaba en una reunión fuera de la oficina todo el día, Elena decidió seguirlo. Tomó un taxi hasta su oficina
cerca del Paseo de la Castellana. Alejandro salió a las 2 de la tarde, no en coche, sino a pie, caminando hacia una zona de restaurantes elegantes. Elena lo siguió, manteniendo la distancia, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que otras personas en la calle podían oírlo. Alejandro entró en una cafetería clásica y exclusiva. Claudia ya lo estaba esperando. Elena se escondió detrás de una columna y observó una escena que la destruyó por completo. Alejandro y Claudia se saludaron con un beso apasionado, del tipo que no deja dudas sobre su intimidad. Se sentaron en una mesa reservada, claramente clientes habituales. Elena podía verlos hablar animadamente. Alejandro reía de una manera que ella no le había escuchado reír en años. Sus ojos brillaban cuando miraba a Claudia. Sostenía su mano a través de la mesa, jugando con sus dedos, tratándola con una ternura que Elena había olvidado que existía. En un momento dado, Alejandro sacó una pequeña caja azul de Tiffany de su bolsillo y se la entregó a Claudia. Ella la abrió con una mirada de éxtasis genuino y se puso lo que parecía ser un anillo en el dedo anular de su mano derecha. No era un anillo de compromiso. Alejandro todavía estaba casado, después de todo, pero era claramente una promesa de futuro. Elena observó durante casi 2 horas. Vio cómo Alejandro trataba a Claudia como a una reina, cómo colgaba de cada una de sus palabras, cómo la miraba con una adoración que nunca había mostrado a Elena. Era obvio que estaba profundamente enamorado, y eso, de alguna manera, dolía más que la traición misma. Elena podría haber lidiado con una aventura sexual sin alma, pero Alejandro se había enamorado de otra mujer y había construido con ella el tipo de relación que Elena siempre había soñado tener con él. En el camino de regreso a casa en el taxi, Elena lloró en silencio, viendo las calles de Madrid pasar por la ventana. La ciudad que una vez había sido sinónimo de sus sueños, ahora parecía un cementerio de ilusiones perdidas. Esa noche, Alejandro llegó a casa a las 7:30, media hora más tarde de lo habitual. Dijo que la reunión se había alargado y estaba exhausto. Cenaron en silencio, como se había convertido en su costumbre en los últimos años. Elena lo observó discretamente y notó las señales que siempre había ignorado. La forma en que revisaba constantemente su teléfono, siempre poniendo la pantalla hacia abajo cuando alguien le enviaba un mensaje. La forma en que se duchaba inmediatamente al llegar a casa para relajarse del día de trabajo. La forma en que su ropa a veces olía a perfume de mujer, lo que él explicaba diciendo que era de clientes o compañeras de trabajo. Después de la cena, Alejandro dijo que necesitaba trabajar hasta tarde en casa. Elena fue al dormitorio y fingió estar dormida. Alrededor de las 11 de la noche, escuchó a Alejandro hablando en voz baja por teléfono en su despacho. Se levantó de la cama en silencio y se acercó a la puerta. «No, mi amor, sabes que no es así», susurraba Alejandro. «Es complicado. Elena, es frágil. Si le pido el divorcio ahora, podría tener una crisis nerviosa. No la conoces. Es completamente dependiente de mí». Hubo una pausa. «Por supuesto que quiero estar contigo oficialmente. Eres la mujer de mi vida. Pero necesito hacer esto de la manera correcta. Gradualmente. Ella necesita acostumbrarse a la idea». Otra pausa. «Sé que es difícil para ti también. Pero cariño, sé que mereces más que tenerme escondido. Pero piensa en lo que hemos logrado juntos en este tiempo. Tu carrera ha despegado. Y cuando estemos oficialmente juntos, me aseguraré de que toda la sociedad de Madrid sepa que eres mi mujer». Elena se apoyó contra la pared del pasillo,
con las piernas temblando. Alejandro no solo planeaba dejarla, estaba planeando una estrategia para hacerlo de una manera que minimizara cualquier daño a su reputación social o profesional. La próxima semana es el evento de la Fundación Prada, continuó Alejandro. Te llevaré como siempre. Y quién sabe, podría ser una buena oportunidad para empezar a hablar más abiertamente sobre nuestro futuro juntos. Elena regresó al dormitorio con el corazón roto. Se acostó en la cama que compartía con un hombre que la veía como un obstáculo para su felicidad. Una carga de la que necesitaba deshacerse con cuidado para no dañar su imagen. Por primera vez desde que descubrió la traición, Elena sintió algo más que dolor. Sintió rabia, una ira fría y calculadora que comenzó a arder en su pecho como un fuego lento, pero constante. Alejandro pensaba que ella era demasiado frágil para manejar la verdad. Pensaba que era demasiado dependiente para sobrevivir sin él. Pensaba que podía manipular la situación para salir como el buen tipo, que cuidó de una esposa problemática hasta que encontró una solución adecuada. Elena sonrió en la oscuridad. Alejandro estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba sobre la mujer con la que se había casado. Elena se despertó a la mañana siguiente, con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el descubrimiento, no lloró. No sintió el peso familiar de la depresión. En cambio, sintió algo mucho más poderoso: determinación. Mientras Alejandro se duchaba, tarareando, probablemente planeando otra cita con Claudia, Elena trazó un plan. No confrontaría a Alejandro inmediatamente. Eso le daría el control de la situación, permitiéndole manipular la narrativa a su favor. En cambio, Elena haría algo que Alejandro nunca esperaría. Se transformaría en la mujer que él siempre dijo que ella no era lo suficientemente sofisticada para ser. Comenzó investigando todos los eventos sociales a los que Alejandro había asistido sin ella en los últimos 2 años. Descubrió un patrón impresionante: galas benéficas, inauguraciones de exposiciones, cenas de negocios, fiestas de lanzamiento de productos de lujo. Todos eventos donde la presencia de una esposa elegante no solo era esperada, sino esencial para mantener el estatus social. Alejandro había llevado a Claudia a cada uno de estos eventos, presentándola a veces como amiga, a veces como consultora, a veces como acompañante. Pero Elena sabía por los comentarios que encontró en las redes sociales que todos en su círculo social sabían exactamente cuál era la naturaleza de su relación. El descubrimiento más impactante llegó cuando Elena obtuvo acceso al WhatsApp de Alejandro a través de su iPad sincronizado. Las conversaciones con Claudia revelaron no solo la magnitud de la traición, sino también la crueldad con la que Alejandro hablaba de Elena. Está empezando a sospechar, había escrito Alejandro a Claudia 3 semanas antes. Me preguntó por qué nunca la llevo a eventos de la empresa. ¿Y qué le dijiste?, había respondido Claudia. La verdad, que no sabría cómo comportarse, que estaría perdida entre gente sofisticada, que es mejor para todos si se queda en casa, haciendo sus pequeñas traducciones. Pobrecita. Debe ser horrible estar casada con alguien que se avergüenza de ti. No es vergüenza, mi amor, es realismo. Elena viene de una familia muy sencilla. Nunca aprendió los códigos sociales necesarios para nuestro mundo. Es como llevar a alguien que solo conoce vino de mesa barato a una cata de añadas de 1985. Elena leyó estos mensajes sintiendo una mezcla de dolor e indignación que la sorprendió por su intensidad. Alejandro no solo la estaba engañando, la despreciaba. Despreciaba sus orígenes, su sencillez, su autenticidad. Pero había más. A veces pienso en lo diferente que sería si te hubiera conocido a ti primero
Había escrito Alejandro: «Tú entiendes mi mundo de una manera que Elena nunca lo hará. Cuando estamos juntos en eventos, me siento orgulloso. La gente me felicita, admira mi buen gusto. Con Elena, siempre siento que le estoy haciendo un favor». «¿Cuándo vas a dejarla oficialmente?», había preguntado Claudia. «Estoy esperando el momento adecuado. Elena no tiene muchos recursos propios. Si pido el divorcio ahora, podría causar problemas, contratar abogados caros, tratar de perjudicarme profesionalmente. Es mejor preparar el terreno lentamente». «¿Qué tipo de preparación?». «Hacer que ella misma se dé cuenta de que ya no funcionamos. Que ella tome la iniciativa de terminarlo. De esa manera, yo soy el tipo que intentó salvar su matrimonio. Y tú eres la mujer que me ayudó a través de una separación difícil». La frialdad calculadora de Alejandro era impresionante. Había planeado cada detalle de la destrucción de su matrimonio para preservar su reputación y maximizar sus posibilidades con Claudia. Elena imprimió estas conversaciones y las guardó cuidadosamente. Luego, comenzó la segunda fase de su plan: la transformación. Su primera parada fue en la calle Serrano, la Milla de Oro de Madrid. Entró en una boutique de Prada y pidió hablar con la personal shopper más experimentada. «Necesito una transformación completa», dijo Elena a Marina, una mujer elegante de unos 50 años que evaluó inmediatamente a Elena con ojos profesionales. «¿Qué tipo de transformación, señora?». «Quiero estar irreconocible. Quiero convertirme en el tipo de mujer que llama la atención cuando entra en una habitación». Marina sonrió. «¿Puedo preguntar cuál es la ocasión?». «Venganza», respondió Elena sin dudarlo. Pasaron 3 horas en la boutique. Elena compró 2 vestidos de cóctel, un vestido de gala que costaba más que sus ingresos de 6 meses como traductora, zapatos Louboutin, bolsos y accesorios. Gastó 25.000 euros de su cuenta conjunta, dinero que Alejandro pensaba que ella ni siquiera sabía que existía. A continuación, fue al mejor salón de belleza de Madrid. Pidió un cambio de imagen completo. «Corta todo el largo», le dijo al peluquero. «Quiero un bob corto, moderno y poderoso. Y quiero mechas. Quiero parecerme a una mujer que no acepta excusas». El peluquero, un hombre dramático llamado Francesco, estaba entusiasmado con el proyecto. «Oh, cariño, tienes una estructura ósea increíble. Con el corte adecuado serás devastadora». 5 horas después, Elena se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que veía. El pelo corto enmarcaba perfectamente su rostro, resaltando sus ojos verdes y sus pómulos. Las mechas doradas le daban un brillo sofisticado que nunca había tenido. Pero la transformación más importante fue interna. Por primera vez en años, Elena se sintió hermosa, poderosa y valiosa. Regresó a casa cargando varias bolsas de compras. Alejandro aún no había llegado. Probablemente estaba con Claudia. Elena escondió todas las compras en el armario de la habitación de invitados y volvió a su investigación. Descubrió que la próxima semana era la gala de invierno de la Fundación de Arte, uno de los eventos más importantes de la temporada social madrileña. Según el historial de Alejandro, era seguro que llevaría a Claudia. Elena investigó el evento y descubrió que era posible comprar entradas individuales por 500 euros. Sin dudarlo, compró una entrada usando su tarjeta de crédito personal. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa a las 10:30, con el olor familiar a perfume de mujer en su ropa, Elena estaba en la cocina haciendo té, aparentemente la misma mujer, sumisa de siempre. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó Alejandro, besándola distraídamente en la frente. «Tranquilo», respondió Elena. «Trabajé en algunas traducciones. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo la reunión de todo el día?».
Alejandro no notó la ironía en su voz. Agotadora. Los clientes alemanes siempre son tan exigentes. Elena sonrió internamente. En el Instagram de Claudia, publicado 3 horas antes, había una foto de una copa de Dom Perignon con el título «Celebrando nuevos proyectos con mi amor». La ubicación mostraba el Hotel Four Seasons de Madrid. «Alejandro», dijo Elena con la voz más inocente que pudo reunir. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué nunca me llevas a los eventos de tu empresa? Me gustaría conocer a tus colegas, entender mejor tu trabajo». Alejandro estaba visiblemente incómodo. «Elena, ya hemos hablado de esto. Son eventos muy formales. Te sentirías fuera de lugar. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si quisiera intentarlo?» «Elena», Alejandro suspiró con impaciencia. «Mira, seré honesto contigo. Estos eventos tratan sobre networking, sobre impresionar a los clientes, sobre mantener relaciones profesionales. La gente allí habla de arte contemporáneo, política internacional, acuerdos comerciales complejos. ¿Entenderías de qué estaban hablando?» Cada palabra era una humillación deliberada. Pero Elena mantuvo una expresión neutral. «¿Crees que soy demasiado estúpida para seguir una conversación sobre arte o política?» «No es una cuestión de inteligencia, Elena. Es una cuestión de entorno. No fuiste criada en ese mundo. Es como llevar a alguien que nunca ha escuchado ópera a la Scala de Milán. La persona puede ser muy inteligente, pero se sentirá perdida». Elena asintió como si entendiera y estuviera de acuerdo. «Tienes razón», dijo suavemente. «Realmente no sabría cómo comportarme en esos entornos sofisticados». Alejandro pareció aliviado de que ella hubiera aceptado la explicación tan fácilmente. «Exacto. Y no hay nada de malo en eso, mi amor. Todos tienen su lugar en el mundo. El tuyo está aquí, cuidando de nuestro hogar, haciendo tu trabajo de traducción. Eso es en lo que eres buena». Esa noche, Elena se acostó junto a Alejandro, sonriendo en la oscuridad. En una semana, en la gala de la Fundación de Arte, Alejandro descubriría cuán equivocado estaba sobre la mujer con la que se había casado. Y Claudia descubriría lo que sucede cuando intentas robarle el marido a una mujer que finalmente ha decidido contraatacar. Elena se despertó el lunes siguiente con la determinación de un general, preparándose para la batalla final. Tenía exactamente 6 días para transformarse por completo, y cada hora sería utilizada estratégicamente. Su primera parada fue una prestigiosa escuela de negocios en Madrid, donde se inscribió en un curso intensivo de protocolo social y etiqueta, impartido por una ex diplomática. El curso, que normalmente duraba un mes, se condensaría en 5 días para un grupo selecto de ejecutivos. «Señora Montesinos», dijo la profesora, la condesa Isabela, una mujer de unos 60 años, con porte aristocrático y ojos penetrantes. «Seré directa. Tienes 5 días para aprender lo que la gente de la alta sociedad aprendió durante toda su vida. No habrá tiempo para sutilezas. Vamos al grano». Elena absorbió cada pieza de información como una esponja. Aprendió sobre la jerarquía social madrileña, cómo identificar a las personas importantes por su forma de vestir y comportarse, y los temas de conversación apropiados para cada tipo de evento. Aprendió sobre vinos, no solo los nombres, sino las historias detrás de las etiquetas, las regiones de producción, Rioja, Ribera del Duero, las añadas importantes. La diferencia entre alguien que pertenece a la alta sociedad y alguien que está fingiendo, explicó la condesa, no está en lo que sabes, sino en cómo reaccionas a lo que no sabes. Una persona verdaderamente educada
nunca trata de impresionar con conocimientos que no posee. Hacen preguntas inteligentes y escuchan con interés genuino. Elena practicó conversaciones sobre arte contemporáneo, política internacional y economía global. Aprendió la diferencia entre confianza y arrogancia, entre elegancia y ostentación. En paralelo con el curso, Elena fue diariamente al gimnasio más exclusivo de Madrid, donde contrató a un entrenador personal que trabajaba con modelos y actrices. «Señora», dijo Marco, el entrenador, «tiene una estructura corporal increíble. Con el trabajo adecuado, en una semana tendrá la postura de una modelo internacional». Trabajaron intensamente en su postura, su forma de caminar y sus gestos. Elena aprendió a entrar en una habitación como si fuera la dueña del lugar, a saludar a personas importantes sin parecer intimidada y a sonreír de una manera que mostraba confianza sin parecer arrogante. En el cuarto día de su preparación, Elena hizo algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Contrató a un investigador privado. Quería estar absolutamente segura de cada detalle de la doble vida de Alejandro antes de la confrontación final. El investigador, un ex policía llamado Roberto Farnese, entregó un informe que superó incluso las peores expectativas de Elena. Alejandro no solo la estaba engañando con Claudia desde hacía 18 meses. Había creado una vida paralela completa. Tenía un apartamento alquilado donde pasaba las noches, cuando decía que trabajaba hasta tarde. Tenía una cuenta bancaria separada, donde depositaba algunos de sus bonos anuales. Incluso había contratado a un abogado de divorcios 3 meses antes. Pero la información más devastadora estaba en las últimas páginas del informe. Alejandro había prometido casarse con Claudia en junio del año siguiente. Ya había reservado una iglesia y un hotel de 5 estrellas para su luna de miel. Planeaba pedir el divorcio a Elena justo después de las fiestas, alegando diferencias irreconciliables y que habían crecido en direcciones diferentes. El abogado ya había desarrollado una estrategia para minimizar la división de bienes, explotando el hecho de que Elena no había contribuido significativamente a la riqueza de la pareja. Elena rió amargamente mientras leía esta información. Alejandro realmente pensaba que ella era una tonta indefensa que aceptaría cualquier migaja que él ofreciera. El día antes de la gala, Elena hizo sus preparativos finales. Visitó una joyería de alta gama, no para comprar, sino para aprender. Habló con el gerente sobre las piezas más exclusivas de la colección. Aprendió sobre la historia de la marca, los materiales utilizados y los diseñadores más importantes. «Tiene un gusto refinado», comentó el gerente, cuando Elena demostró conocimiento sobre una colección limitada de diamantes raros. «¿Trabaja en el campo de la joyería?» «No», respondió Elena con una sonrisa enigmática. «Solo soy una mujer que está aprendiendo a valorar las cosas bellas». Esa noche, en vísperas de la gala, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba visiblemente nervioso, revisando su teléfono constantemente. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Elena con fingida preocupación. Sí, es solo que mañana hay un evento importante de la empresa. Podría llegar tarde». «¿Qué tipo de evento?». Alejandro dudó por un momento. «Una gala benéfica, muy formal, muy aburrida. La odiarías». Elena asintió comprensivamente. «Por supuesto, espero que todo salga bien». Esa noche, Elena tomó un largo baño y se miró en el espejo por última vez como la vieja Elena. La mujer que le devolvía la mirada ya era completamente diferente a la que había descubierto la traición una semana antes. El corte de pelo moderno, la postura recta, la mirada decidida, pero lo más importante,
la confianza que irradiaba desde dentro. En la mañana de la gala, Alejandro se fue temprano, diciendo que tenía reuniones todo el día antes del evento. Elena sabía que pasaría el día con Claudia, ayudándola a prepararse, comprando flores, tal vez incluso una joya especial para la ocasión. Elena pasó su día en un spa exclusivo, un masaje relajante, un tratamiento facial, una manicura y pedicura perfectas. A las 5 de la tarde, fue a su salón para el peinado final y el maquillaje profesional. Francesco, el peluquero que había hecho su transformación, estaba impresionado con el resultado final. «Madonna mía, estás irreconocible. Pareces una actriz internacional». La maquilladora, una francesa llamada Céline, que trabajaba con celebridades, creó un look sofisticado pero natural. Piel luminosa, ojos elegantes y labios rojos clásicos que complementaban perfectamente el vestido que Elena usaría. A las 7 de la tarde, Elena estaba lista. El vestido negro de Armani se ajustaba perfectamente a su cuerpo, ahora tonificado. Los zapatos Louboutin añadían altura y elegancia. El bolso de Bottega Veneta era un toque final de sofisticación discreta. Pero el accesorio más importante que llevaba Elena era invisible: su nueva autoconfianza. En el taxi camino a la Fundación de Arte, Elena repasó mentalmente toda la información que había absorbido en la última semana. Sabía que Alejandro estaría allí con Claudia. Sabía que sería una confrontación pública. Sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de esa noche. Pero por primera vez en 8 años de matrimonio, Elena no tenía miedo. Estaba lista para mostrarle a Alejandro, a Claudia y a toda la alta sociedad de Madrid quién era realmente Elena Dávila. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de la fundación. Elena salió del coche con la gracia de una princesa y caminó hacia la entrada, donde los fotógrafos sociales documentaban la llegada de los invitados. Cuando Elena apareció en lo alto de las escaleras, hubo un momento notable de silencio. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas giraron y las cámaras dispararon. Elena sonrió levemente y bajó las escaleras con la confianza de alguien que siempre había pertenecido a ese mundo. Alejandro aún no la había visto. Ella lo divisó al otro lado del salón principal, elegante en su smoking, riendo de algo que Claudia había dicho. Claudia estaba deslumbrante en un vestido dorado que probablemente costaba más que un coche. Pero Elena notó algo que su entrenamiento intensivo le había enseñado a ver. Claudia se estaba esforzando demasiado. Las joyas eran excesivas para la ocasión, el maquillaje un poco demasiado pesado y el vestido demasiado llamativo para un evento cultural. Claudia era hermosa y elegante, pero había un toque de dinero nuevo en su presentación que la gente verdaderamente sofisticada notaría de inmediato. Elena, por otro lado, había aprendido la regla de oro de la elegancia. Menos es más. Se dirigió al bar y pidió un Negroni. No porque le gustara particularmente, sino porque había aprendido que era una bebida clásica y sofisticada. Mientras esperaba, felicitó al barman y comentó sobre la arquitectura del edificio. Fue en ese momento que sintió una mirada fija en ella. Se giró y vio a Alejandro de pie a unos metros de distancia, con una mirada de absoluto shock en su rostro. Por un momento, Elena pensó que no la había reconocido. Cuando finalmente lo hizo, la expresión cambió de confusión a total incredulidad. Elena sonrió serenamente, tomó su bebida y caminó hacia el marido que había pasado meses planeando dejarla. La guerra estaba a punto de comenzar.
Alejandro estaba completamente paralizado mientras Elena se acercaba. Sus ojos escaneaban el aspecto transformado de su esposa, como si estuviera viendo a un fantasma. El esmoquín, que siempre lo había hecho parecer tan imponente de repente, parecía ordinario junto a la elegancia devastadora que irradiaba Elena. «Buenas noches, Alejandro», dijo Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz era tranquila y controlada, con un tono sofisticado que él nunca había escuchado antes. «Elena, ¿qué haces aquí?», tartamudeó Alejandro, mirando nerviosamente hacia un lado donde Claudia hablaba con un grupo de mujeres cerca de las obras de arte. Lo mismo que tú, imagino, apreciando el arte contemporáneo, conociendo gente interesante, participando en la vida cultural de Madrid. Elena tomó un sorbo de su Negroni, manteniendo contacto visual directo. «¿O hay algún problema con mi presencia aquí?». Alejandro trató de recomponerse, pero estaba visiblemente conmocionado. «No, por supuesto que no. Es solo que nunca mostraste ningún interés en este tipo de eventos». «Qué interesante». Elena inclinó la cabeza ligeramente. «¿Nunca mostré interés? ¿O nunca me diste la oportunidad de mostrarlo?». Antes de que Alejandro pudiera responder, Elena fue interrumpida por una voz femenina detrás de él. «Alejandro, amor, ¿quién es tu amiga?». Claudia se había acercado y ahora estaba junto a Alejandro, pasando su brazo posesivamente alrededor de él. Era aún más hermosa en persona que en las fotos, pero Elena notó inmediatamente lo que su entrenamiento le había enseñado a ver. Claudia era espectacular, pero había algo artificial en su belleza. Los labios excesivamente rellenos, los pechos claramente operados, el bronceado falso que no coincidía con el invierno de Madrid. «Claudia», Alejandro tragó saliva. Esta es Elena». «Elena», Claudia extendió su mano con una sonrisa condescendiente. «Encantada. ¿Trabajas en las artes?». Elena estrechó la mano de Claudia con firmeza, manteniendo su sonrisa elegante. «Soy traductora literaria. Y tú, Claudia, debes ser la modelo que ha estado saliendo con mi marido durante los últimos 18 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se puso pálido como un fantasma. Claudia retiró su mano como si le hubiera dado una descarga eléctrica, y algunas personas cercanas dejaron de hablar para prestar atención. ¿Tu marido?», Claudia miró de Elena a Alejandro con creciente confusión. «Alejandro, me dijiste que estabas divorciado hace 2 años». «¿Divorciado?». Elena rió suavemente. «Qué curioso. Alejandro, ¿cuándo ocurrió exactamente este divorcio?». «Debe haber sido mientras dormía, porque todavía estábamos casados cuando saliste de casa esta mañana». Alejandro trató de intervenir desesperadamente. «Elena, por favor, hablemos en privado». «¿Por qué?». Elena levantó la voz lo suficiente para atraer aún más atención. «Durante 18 meses hablaste en privado con Claudia sobre nuestro matrimonio. Le dijiste que estábamos divorciados, gastaste nuestro dinero para mantenerla y la llevaste a los eventos donde dijiste que yo estaría fuera de lugar. Creo que hemos tenido suficientes conversaciones privadas, ¿no crees?». Ahora, un círculo notable de personas estaba prestando atención a la conversación. Elena reconoció algunas caras de las fotos sociales que había estudiado. Empresarios importantes, artistas y periodistas. Claudia estaba visiblemente confundida e irritada. «Alejandro, ¿de qué está hablando? Me dijiste que tu exmujer era una mujer sencilla que vivía en el campo y con la que ya no tenías contacto». «¿Exmujer?». Elena fingió sorpresa. «Alejandro, le dijiste a tu amante que soy tu exmujer.
Qué interesante, considerando que anoche dormiste en nuestra cama, en nuestra casa, después de besarme y decirme, «Buenas noches, mi amor». Alejandro estaba visiblemente sudando. «Elena, estás montando una escena». «¿Yo estoy montando una escena?» Elena rió con genuina amargura. «Alejandro, durante 8 años me hiciste creer que no era lo suficientemente sofisticada para aparecer en público contigo, que era demasiado sencilla, demasiado rural, demasiado inadecuada para tu círculo social». Hizo una pausa dramática, mirando a la audiencia que se había formado. ¿Sabes lo que descubrí esta semana? El problema nunca fue que yo no fuera lo suficientemente sofisticada. El problema era que tú necesitabas a una mujer disminuida para sentirte superior. Claudia estaba empezando a entender la situación, y su expresión cambió de confusión a furia. «Alejandro, estás casado. Me convertiste en la amante de un hombre casado durante 1 año y medio. Claudia, déjame explicarte». ¿Explicar qué? Claudia estaba perdiendo su compostura elegante. ¿Que me has estado mintiendo desde el primer día? ¿Que me has hecho parecer una idiota en cada evento donde me presentaste como tu novia? Elena observó la escena con creciente satisfacción. Claudia estaba haciendo exactamente lo que ella había esperado. Perder el control emocional en público, revelando su verdadera naturaleza bajo la fachada de sofisticación. «En realidad, Claudia», intervino Elena con voz suave, «nunca pareciste una idiota. Parecías exactamente lo que eres. Una mujer que acepta ser mantenida por un hombre casado a cambio de bolsos de diseñador y viajes caros». El insulto fue entregado con tal elegancia que le tomó unos segundos a Claudia procesarlo por completo. Cuando entendió, su reacción fue explosiva. «¿Quién te crees que eres para insultarme? Alejandro me contó todo sobre ti. Una mujer fracasada que nunca logró nada en la vida más allá de traducir textos insignificantes». «Textos insignificantes». Elena sonrió con genuina superioridad. «Claudia, querida, mientras tú publicabas fotos en bikini en Instagram, yo estaba traduciendo a Virginia Woolf e Ian McEwan para una editorial importante. Mientras tú dependías del dinero de mi marido para mantener tu estilo de vida, yo estaba construyendo una carrera respetada en el campo cultural». Elena hizo una pausa, mirando a Claudia de arriba a abajo con elegante desdén. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre nosotras? Tú eres un accesorio, hermoso, decorativo, pero fácilmente reemplazable. Yo soy la protagonista de mi propia historia. Claudia trató de responder, pero Elena no había terminado. «Alejandro», se volvió hacia su marido, que estaba claramente en estado de shock. «Le dijiste a Claudia que yo era inadecuada para eventos como este, que no sabría cómo comportarme en sociedad, que no entendería conversaciones sobre arte, política o cultura». Elena hizo un gesto elegante hacia el entorno. «Bueno, aquí estoy, en el mismo evento que tú, hablando de arte contemporáneo con personas que consideras importantes, vistiendo Armani, bebiendo un Negroni, comportándome exactamente como cualquier otra mujer sofisticada aquí». Se acercó más a Alejandro, bajando la voz pero manteniéndola audible para todos alrededor. ¿Sabes lo que esto prueba? Que siempre fui capaz de pertenecer a este mundo. Tú eres el que necesitaba mantenerme pequeña para sentirte grande. Tú eres el que necesitaba una esposa disminuida para justificar tu necesidad de una amante que inflara tu ego. Alejandro intentó una última vez. «Elena, no entiendes». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió Elena. «Eres un cobarde, un hombre que no tiene el coraje de asumir sus elecciones, que miente a 2 mujeres simultáneamente, que construye su autoestima sobre la humillación de otras personas».
Se volvió hacia Claudia, que estaba visiblemente tratando de controlar lágrimas de ira y humillación. Y tú, querida, eres exactamente el tipo de mujer que acepta las migajas de un hombre porque no cree que merezca el plato principal. Te conformaste con estar escondida, con ser presentada con medias verdades, con ser mantenida como una muñeca cara. Elena terminó su bebida y colocó el vaso vacío en una bandeja que pasaba. Ahora, si me disculpan, voy a seguir disfrutando de esta magnífica velada. Después de todo, este es exactamente el tipo de evento que Alejandro siempre dijo que yo no sabría apreciar. Elena se alejó con la elegancia de una reina, dejando atrás a un Alejandro completamente destrozado y a una Claudia llorosa. Durante el resto de la noche, Elena fue el centro absoluto de atención. Habló con diplomáticos sobre literatura portuguesa, con críticos de arte sobre la influencia de la arquitectura moderna en el arte contemporáneo, y con empresarios sobre oportunidades culturales entre España e Italia. Recibió 5 invitaciones a futuros eventos, 3 ofertas de trabajo y 2 tarjetas de visita de hombres elegantes interesados en conocerla mejor. Alejandro y Claudia abandonaron el evento por separado, ambos pública e irreversiblemente humillados. 3 semanas después, Alejandro apareció en el apartamento, rogando hablar. Elena lo recibió con la misma elegancia que había mostrado en la gala. «Tenías razón en todo», admitió él, con los ojos rojos por no dormir en días. «Soy un cobarde. Destruí lo mejor de mi vida por inseguridad y arrogancia». «Claudia me dejó», continuó Alejandro. «Dijo que la humillé públicamente, que nunca podría volver a mostrar su cara en sociedad después de lo que pasó. Y tenía razón». «Alejandro», dijo Elena suavemente, «me enseñaste una lección valiosa sobre mi propio valor. Gracias por eso». «Elena, ¿podemos intentarlo de nuevo? He cambiado, yo...» «No». La respuesta fue firme, pero no cruel. «No has cambiado, Alejandro. Solo has descubierto las consecuencias de tus elecciones. Y yo descubrí que puedo ser feliz sin ti. De hecho, soy más feliz sin ti». 6 meses después, Elena vivía en un moderno loft en el moderno barrio de Malasaña, con una próspera carrera como traductora cultural y su propio libro publicado sobre su experiencia de renacimiento personal. Alejandro intentó reconstruir su reputación social, pero la humillación pública en la gala lo había marcado permanentemente en los círculos elegantes de Madrid. Claudia se mudó lejos, donde intentó reiniciar su carrera de influencer lejos de los chismes maliciosos de la sociedad madrileña. Y Elena finalmente entendió que la verdadera elegancia no proviene de vestidos caros o conocimientos sobre vinos. Proviene del coraje de conocer tu propio valor y la fuerza para nunca aceptar menos de lo que mereces. La venganza más dulce no fue destruir a Alejandro públicamente. Fue descubrir que ella siempre había sido extraordinaria. Solo necesitaba dejar de aceptar la versión disminuida de sí misma que otros intentaban imponer. Elena Dávila no solo sobrevivió a la traición, floreció. Y descubrió que algunas mujeres no nacen para ser personajes secundarios en la historia de nadie. Nacen para ser las protagonistas de sus propias vidas épicas. Comenten abajo sus pensamientos sobre la venganza de Elena y qué creen que sucederá después en su vida.